Virus zombies de 48.000 años revividos en laboratorio. Imagina por un momento una cápsula del tiempo biológica, una prisión helada diseñada por la naturaleza para mantener a raya a los predadores microscópicos más antiguos del planeta. Durante milenios, el permafrost de Siberia ha actuado precisamente así, como un congelador gigantesco que detiene la descomposición y la vida misma. Pero ahora, esa puerta del congelador se ha dejado abierta. En los últimos años, un equipo de científicos dirigido por el virólogo Jean-Michel Claverie hizo algo que suena al inicio de una película de terror de ciencia ficción. Fueron a buscar lo que estaba dormido en el hielo. Y lo encontraron. En muestras de permafrost extraídas a 16 metros de profundidad bajo un lago en Yakutia, Rusia, identificaron y revivieron un virus que no había visto la luz del sol en 48.500 años. No estamos hablando de un virus común y corriente. Este organismo, denominado Pandoravirus yedoma, es un virus gigante. Para ponerlo en perspectiva, es lo suficientemente grande como para ser visto con un microscopio de luz tradicional, algo inaudito para la mayoría de los virus que conocemos hoy en día. Y lo más inquietante no es su tamaño, sino su viabilidad. Después de casi 50 siglos en animación suspendida, una vez que se descongeló y se introdujo en un cultivo de amebas unicelulares, el virus se despertó, y su primer instinto no fue morir, fue infectar. El virus invadió la ameba, secuestró su maquinaria celular y empezó a replicarse, demostrando que el paso de decenas de miles de años no había degradado su capacidad para matar. Afortunadamente para nosotros, estos virus específicos solo infectan amebas, no humanos. Pero el hallazgo es una advertencia ensordecedora. Si un virus de ameba puede sobrevivir intacto durante tanto tiempo, ¿qué más hay ahí abajo? El permafrost cubre una 20 parte del hemisferio norte. Es un almacén colosal de biomasa antigua. Sabemos que contiene restos de mamuts, rinocerontes lanudos y humanos prehistóricos. Y donde hay cuerpos, hay patógenos. Podríamos estar hablando de viruela, peste bubónica o cepas de gripe que la humanidad no ha enfrentado en milenios, o peor aún, virus prehistóricos para los que nuestro sistema inmunológico moderno es completamente ciego. No es solo una curiosidad arqueológica, es una bomba de relojería biológica. El hecho de que pudiéramos revivir algo de la época del Pleistoceno en un laboratorio nos dice que el mecanismo de reanimación es viable. A medida que el Ártico se calienta hasta 4 veces más rápido que el resto del planeta, no necesitamos científicos con taladros para despertar a estos gigantes dormidos. El clima lo está haciendo por nosotros. Cada verano que el deshielo penetra más profundo, estamos jugando a la ruleta rusa con la historia biológica de la Tierra, liberando organismos que evolucionaron en un ecosistema que ya no existe para enfrentarse a uno que no está preparado para ellos. En septiembre de 1991, dos excursionistas alemanes que navegaban por los Alpes de Ötztal, en la frontera entre Austria e Italia, tropezaron con algo que pensaron que era una tragedia moderna: un cadáver humano boca abajo en el hielo derretido. Asumieron que era un alpinista desafortunado que había fallecido recientemente. No tenían idea de que acababan de descubrir la escena del crimen más fría y más antigua de la historia humana. Ötzi, como se le llegó a conocer, no era un montañero moderno. Era un viajero del tiempo que había estado esperando en el hielo durante 5.300 años. Su preservación fue tan milagrosa que los científicos pudieron analizar no solo sus huesos, sino sus tatuajes, sus órganos, el contenido de su estómago e incluso su sangre. Es discutiblemente la momia húmeda mejor conservada del mundo, y su aparición tras el retroceso de un glaciar nos dio una ventana imprecedente a la edad del cobre europea. Pero lo que hace que el descubrimiento de Ötzi sea verdaderamente escalofriante no es su antigüedad, sino la brutalidad de sus últimos momentos. Durante años se pensó que había muerto de frío, atrapado en una tormenta, pero la tecnología moderna de rayos X y tomografías computarizadas reveló una historia mucho más oscura. Ötzi fue asesinado. Debajo de su hombro izquierdo, incrustada profundamente en su tejido, los investigadores encontraron una punta de flecha de sílex. Había sido disparado por la espalda desde una distancia considerable.
La flecha cortó una arteria vital, lo que significa que Ötzi probablemente se desangró en cuestión de minutos. Pero la historia no termina ahí. En sus manos y muñecas tenía cortes profundos que ya habían comenzado a sanar, indicando que había estado involucrado en una lucha cuerpo a cuerpo violenta días antes de su muerte. El hielo preservó la evidencia con una claridad forense. En su hacha de cobre, un objeto de inmenso valor y estatus para la época, en su cuchillo de pedernal y en su ropa se encontró sangre de 4 personas diferentes. Esto sugiere una escaramuza final épica. Ötzi luchó, quizás cargó a un camarada herido, y finalmente fue emboscado y ejecutado en la montaña. Lo más fascinante es lo que el hielo no se llevó. Ötzi murió con todo su equipo. Si hubiera sido un robo, el asesino se habría llevado su valiosa hacha de cobre, pero el hacha se quedó con él. Esto sugiere una venganza personal, un ajuste de cuentas tribal o un asesinato político. El derretimiento del hielo no solo nos regresó un cuerpo, nos regresó una narrativa humana completa. Pudimos ver sus 61 tatuajes, que se cree que tenían fines terapéuticos similares a la acupuntura para tratar sus articulaciones doloridas. Pudimos analizar su última comida, carne de íbice, ciervo rojo y granos, consumida menos de 2 horas antes de morir. El glaciar actuó como una cápsula de evidencia perfecta, protegiendo la verdad de un crimen de la edad del cobre hasta que el calentamiento global decidió que era hora de que el mundo supiera lo que realmente le sucedió al hombre de hielo. Cuando pensamos en el retroceso de los glaciares, solemos visualizar roca desnuda y tierra estéril emergiendo del hielo. Pero en el glaciar Mendenhall, en Alaska, el hielo está revelando algo mucho más extraño y poético: un bosque fantasma que se niega a desaparecer. A medida que el gigante de hielo retrocede, está escupiendo tocones de árboles, troncos y raíces que parecen haber sido cortados ayer. Pero no son de ayer. Estos árboles tienen entre 1000 y 2000 años de antigüedad. Son los restos de un antiguo bosque boreal que fue devorado por el avance del glaciar durante un periodo de enfriamiento histórico. Lo asombroso aquí es la violencia y la preservación simultáneas. Cuando el glaciar avanzó originalmente, actuó como una aplanadora a cámara lenta, partiendo los troncos a la mitad. La mayoría de los troncos están quebrados a la misma altura, como si una gran guadaña gigante hubiera pasado sobre ellos. Sin embargo, la capa de hielo, grava y sedimento selló los restos en una tumba hermética, protegiéndolos del oxígeno y la descomposición. Ahora que están emergiendo, los científicos encuentran madera que aún conserva su corteza original. En algunos casos, la madera no está petrificada ni fosilizada. Es madera fresca antigua. Puedes rayarla con la uña y oler el aroma de un bosque que murió antes de que se construyeran las catedrales góticas de Europa. Es una experiencia sensorial disonante. Tocar un abeto o una cicuta que estaba vivo en la Edad Media, pero que se siente como si acabara de caer. Este fenómeno no es exclusivo de Alaska, pero la escala en Mendenhall es impresionante. Estos bosques zombies nos cuentan una historia climática inversa. Nos muestran que hubo un tiempo en que el clima permitió que estos bosques prosperaran en latitudes o altitudes donde hoy solo hay hielo o donde lo había hasta hace poco. Su destrucción original marcó el comienzo de una pequeña época de hielo, y su reaparición actual marca el comienzo de un calentamiento acelerado sin precedentes. Para los geólogos y botánicos es un tesoro. Pueden estudiar los anillos de los árboles para comprender las condiciones climáticas exactas de hace 2000 milenios. Pero para el observador casual es una visión inquietante. Un cementerio de tocones retorcidos que salen de la tierra grisácea, apuntando al cielo como dedos acusadores, recordándonos que el hielo no es una característica permanente del paisaje, sino una marea dinámica que puede tragar mundos enteros y, eventualmente, vomitarlos de nuevo. Búnkeres de la Guerra Fría abandonados. Project Ice Worm. No todo lo que emerge del hielo es natural o antiguo. A veces el permafrost esconde los pecados geopolíticos de nuestra historia reciente. Bajo la capa de hielo de Groenlandia yace una ciudad nuclear abandonada, un remanente de una de las misiones más audaces y secretas de la Guerra Fría, el proyecto Ice Worm.
En 1959, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos construyó Camp Century. Oficialmente, era una estación de investigación científica para probar técnicas de construcción en el Ártico. Y sí, hicieron ciencia. De hecho, extrajeron los primeros núcleos de hielo que ayudaron a los científicos a comprender el cambio climático antiguo. Pero esa era la tapadera. El verdadero propósito, el proyecto Ice Worm, era mucho más siniestro. El plan consistía en construir una red masiva de 4.000 kilómetros de túneles bajo el hielo de Groenlandia, capaz de albergar 600 misiles nucleares Iceman. La lógica era fría y estratégica. Ocultar las armas nucleares bajo la capa de hielo las haría invisibles para los satélites soviéticos y las colocaría lo suficientemente cerca de Moscú para un ataque rápido. Camp Century fue la prueba de concepto. Construyeron una ciudad subterránea completa con dormitorios, cocina, hospital, capilla, teatro e incluso una planta de energía nuclear portable, todo alimentado por un reactor atómico. Sin embargo, subestimaron a la naturaleza. El hielo no es estático, es un fluido viscoso que fluye lentamente. Los túneles comenzaron a deformarse y colapsar bajo la inmensa presión del glaciar en movimiento. En 1967, el ejército se dio cuenta de que el proyecto era insostenible. Evacuaron la base, llevándose el reactor nuclear, pero dejaron casi todo lo demás atrás. Asumieron una solución simple: el hielo lo enterrará para siempre. Pensaron que la nieve perpetua cubriría la base, sellando los residuos radiactivos, los PCB, bifenilos policlorados, miles de litros de diésel y las aguas residuales sin tratar, bajo decenas de metros de hielo nuevo por toda la eternidad. Se equivocaron. No contaron con el cambio climático. Hoy en día, la capa de hielo de Groenlandia se está retiriendo a un ritmo alarmante. Estudios sugieren que en las próximas décadas el hielo que cubre Camp Century no solo dejará de acumularse, sino que comenzará a retroceder. Lo que se diseñó como una tumba eterna se está convirtiendo en una tumba abierta. El peligro es que los contaminantes químicos y radiológicos se filtren en el agua de deshielo y fluyan hacia el océano, afectando los ecosistemas marinos y las comunidades locales. Camp Century es un monumento a la arrogancia humana. Intentamos militarizar el hielo asumiendo que el entorno permanecería congelado y estático para siempre. Ahora, el Fántamo de la Guerra Fría amenaza con descongelarse, no como un ataque militar, sino como un desastre ambiental lento e inevitable. Fósiles de mamuts con carne y sangre líquida. La paleontología tradicional trabaja con piedra y hueso, reconstruyendo animales a partir de esqueletos polvorientos. Pero la paleontología del permafrost es diferente. Es visceral, sangrienta y asombrosamente fresca. En las últimas décadas, el deshielo de Siberia ha entregado especímenes de mamuts lanudos tan bien conservados que desafían nuestra comprensión de la muerte. El caso más famoso es probablemente el de Yuka, una mamut joven descubierta en 2010 en la costa del Ártico siberiano. Yuka no es un esqueleto, es una momia con piel, pelo rojizo y rubio y tejidos blandos intactos. Pero lo que dejó boquiabiertos a los científicos fue su cerebro. Por primera vez en la historia se pudo extraer un cerebro de mamut casi completo, con sus pliegues y estructuras visibles, permitiendo estudiar la neuroanatomía de una especie extinta. Aún más impactante fue el hallazgo en las islas de Nueva Siberia de una hembra de mamut adulta atrapada en el hielo. Cuando los investigadores picaron el hielo alrededor de su vientre, sucedió lo imposible. Fluyó sangre líquida. La sangre oscura y espesa goteó de un animal que había muerto hace más de 10.000 años. ¿Cómo es posible? Al parecer, la sangre de mamut tenía propiedades anticongelantes naturales, una adaptación evolutiva para sobrevivir a los inviernos extremos del Pleistoceno que ayudó a mantenerla en estado líquido incluso después de la muerte, encapsulada en el hielo. Al analizar esta sangre, los científicos encontraron hemoglobina intacta e incluso glóbulos rojos viables. Luego está Lyuba, una cría de mamut de solo un mes de edad, encontrada en 2007.
Liuba es esencialmente perfecta. Murió asfixiada en barro, que luego se congeló, conservando sus ojos, su trompa e incluso los residuos de leche materna en su estómago. Se ve como si estuviera durmiendo. Estos hallazgos han impulsado la ciencia de la desextinción desde la teoría hacia la posibilidad práctica. No estamos hablando de Jurassic Park, donde el ADN de dinosaurios se ha degradado hace millones de años, sino de animales cuya carne todavía es rosada. Los genetistas han podido secuenciar el genoma completo del mamut lanudo gracias a estos tejidos blandos. Actualmente existen proyectos serios que busquen editar el ADN de elefantes asiáticos, los parientes vivos más cercanos, con el objetivo de crear un híbrido funcional que pueda volver a poblar la tundra. El derretimiento del permafrost nos está entregando los planos genéticos y biológicos de la megafauna extinta en una tableta de plata o de hielo. Nos obliga a enfrentar dilemas éticos y científicos. Solo porque podemos usar esta carne y sangre antigua para traerlos de vuelta, ¿deberíamos hacerlo? Tesoros vikingos y armas medievales en Noruega. Mientras que en Siberia el hielo revela bestias, en las montañas de Noruega el hielo revela la vida cotidiana de los vikingos. El paso del Lendbrin es un sitio arqueológico que solo existe gracias a la catástrofe climática. A medida que el parche de hielo se derrite, ha expuesto una autopista perdida de la edad de los vikingos que fue utilizada intensamente durante siglos y luego olvidada. Lo que hace que el Lendbrin sea único es la naturaleza de los objetos encontrados. No son tumbas ceremoniales ni tesoros escondidos intencionalmente. Son objetos perdidos, cosas que la gente dejó caer mientras viajaba o cargas que tuvieron que abandonar cuando el clima empeoró repentinamente. Es una instantánea accidental de la vida diaria hace 1000 años. Los arqueólogos han recuperado miles de artefactos. Han encontrado túnicas de lana perfectamente conservadas que todavía huelen a oveja y a humo de hoguera. Han encontrado mitones, zapatos de cuero, raquetas de nieve para caballos e incluso trineos completos que se rompieron y fueron dejados atrás. La preservación orgánica es asombrosa. El hielo sostiene la tela y el cuero en un estado que el suelo ácido de un bosque habría destruido en décadas. Pero entre lo cotidiano también hay violencia y riqueza. Se han encontrado espadas vikingas y puntas de flecha que todavía tienen el cordel y las plumas unidas al astil. En 2011 se descubrió una espada tipo carolingia en una zona montañosa alta, simplemente yaciendo sobre las rocas recién expuestas, como si el guerrero acabara de dejarla. Estos objetos nos cuentan historias de comercio y viajes de larga distancia. El paso del Lendbrin era una arteria vital para los granjeros y comerciantes que cruzaban las montañas para vender sus productos o unirse a las incursiones vikingas en el extranjero. El hielo capturó sus errores, el momento en que se le cayó un cuchillo a alguien o cuando un caballo cojeó y tuvo que ser descargado. El fenómeno se llama arqueología de parches de hielo. A diferencia de los glaciares que se mueven y trituran lo que atrapan, estos parches de hielo son más estáticos, actuando como un congelador suave, pero es una carrera contra el tiempo. Una vez que estos objetos se derriten y se exponen al aire y al viento, empiezan a degradarse rápidamente. El cuero se seca y se encoge, la madera se pudre y la lana se desintegra. Los arqueólogos ahora tienen que realizar rescates de emergencia cada verano, patrullando los bordes del hielo en retroceso para salvar la historia antes que los elementos la borren para siempre. Es una cruel paradoja. La destrucción de nuestro clima es lo que nos está permitiendo ver con tanta claridad nuestro pasado. Anthrax liberado por renos descongelados. Hasta ahora hemos hablado de descubrimientos fascinantes, pero el deshielo del permafrost tiene un lado letalmente práctico que ya ha cobrado vidas. En el verano de 2016, en la remota península de Yamal, en el Círculo Polar Ártico ruso, comenzó a suceder algo extraño. Los pastores de renos nómadas, los nenets,
empezaron a enfermarse y sus renos comenzaron a morir por miles. Los síntomas eran horribles: llagas en la piel, fiebre alta y dificultad para respirar. Inicialmente fue un misterio, pero los médicos pronto confirmaron el diagnóstico: ántrax. Lo inquietante era que no había habido un brote de ántrax en esa región desde 1941. ¿De dónde había salido? La respuesta estaba literalmente bajo sus pies. Ese verano fue inusualmente caluroso, con temperaturas que alcanzaron los 35 grados centígrados en la tundra. Esta ola de calor derritió una capa de permafrost mucho más profunda de lo habitual. Al hacerlo, descongeló el cadáver de un reno que había muerto de ántrax 75 años atrás. El cadáver había estado congelado, manteniendo las bacterias inactivas, pero el ántrax es un superviviente nato. Cuando las condiciones son hostiles, forma esporas increíblemente resistentes que pueden permanecer latentes en el suelo por siglos. Cuando el reno se descongeló, las esporas se reactivaron, se filtraron en el suelo y el agua, y luego entraron en la cadena alimentaria cuando otros renos pastaron en la zona infectada. El resultado fue catastrófico. Más de 2.300 renos murieron y decenas de personas fueron hospitalizadas. Trágicamente, un niño de 12 años falleció a causa de la infección. El gobierno ruso tuvo que desplegar tropas especializadas en guerra biológica para poner en cuarentena la zona y quemar los cadáveres de los animales infectados para detener la propagación. Este incidente, conocido como el efecto Lázaro microbiano, confirmó una teoría que los científicos temían desde hacía mucho tiempo. El permafrost no solo es hielo y tierra, sino un cementerio de pandemias pasadas. Se estima que en el norte de Rusia hay miles de tumbas de ganado, donde se enterraron animales infectados con ántrax en los siglos XIX y XX, a menudo en capas superficiales que ahora son vulnerables al deshielo. El incidente de Yamal en 2016 fue una advertencia. Nos mostró que el cambio climático no solo trae eventos climáticos extremos, sino que puede alterar la epidemiología misma del planeta, trayendo de vuelta enfermedades que creíamos erradicadas o controladas, simplemente porque la tierra que las contenía ya no está congelada. Finalmente, llegamos a quizás el fenómeno más visualmente impactante y violento de todos. Si volaras sobre las penínsulas de Yamal y Gidán en Siberia hoy, verías cicatrices en la tierra que no estaban allí hace unos años, agujeros masivos, perfectamente circulares, de hasta 50 metros de profundidad, que parecen cráteres de impacto de meteoritos. Pero nada cayó del cielo. La explosión vino desde adentro. Estos son los cráteres de emisión de gas, el resultado de una acumulación de presión subterránea que convierte el suelo en una bomba. El mecanismo es aterradoramente simple. El permafrost actúa como una tapa gigante y pesada sobre reservas inmensas de metano y otros gases orgánicos resultantes de la descomposición de materia antigua o depósitos geológicos profundos. Mientras el permafrost está sólido, el gas está atrapado. Pero a medida que el suelo se calienta y se debilita, esa tapa de hielo pierde su integridad. Al mismo tiempo, el calentamiento hace que los microbios en el suelo se despierten y empiecen a descomponer la materia orgánica, produciendo más metano. La presión se acumula debajo de la superficie, empujando la tierra hacia arriba y formando un montículo o pingo. Eventualmente, la presión se vuelve insostenible. Como una olla a presión sin válvula de escape, la tierra explota. Lanza toneladas de hielo, roca y tierra a cientos de metros de distancia, dejando atrás un cráter vacío y oscuro que a menudo se llena de agua rápidamente, ocultando su origen violento. Los lugareños han reportado escuchar explosiones atronadoras y visto columnas de fuego disparándose hacia el cielo cuando el gas metano liberado se enciende. Algunos de estos cráteres son tan grandes y profundos que se les ha apodado la puerta al infierno, aunque ese nombre suele reservarse para el cráter de Batagaica, una depresión de termokarst que crece constantemente. Estos cráteres explosivos son primos hermanos del mismo fenómeno.
El problema va más allá del peligro físico inmediato para cualquier persona o infraestructura, como tuberías de gas, que tenga la mala suerte de estar cerca. Estas explosiones son síntomas visibles de una retroalimentación climática invisible. El metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono a corto plazo. Cada cráter que se abre es un respiradero que libera este gas a la atmósfera, lo que a su vez acelera el calentamiento global, lo que a su vez derrite más permafrost, creando más cráteres. Es un círculo vicioso geológico. La Tierra está literalmente eructando su propio contenido almacenado debido al calor. Estos cráteres son las heridas abiertas de un planeta que está cambiando su estado físico fundamental, pasando de sólido a gaseoso de la manera más violenta posible. Nos recuerdan que el suelo bajo nuestros pies en el Ártico no es firme.